has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Al pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató, cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser, y en cada montaña
Buenas noches, para mí es un placer estar esta noche 21 de abril con ustedes nuevamente, poderlos acompañar, poderles traer un mensaje de bendición que nos ayude a crecer, que nos ayude a seguir madurando y acercarnos cada vez más a esa estatura del varón perfecto, que es nuestra única meta. La única meta que tenemos aquí en la faz de la tierra, tú y yo, es cada día alcanzar esa estatura. Os invito a que oremos. Padre, queremos agradecerte en esta hora porque nos has venido tocando un tema espectacular, como es el tema de ese camino angosto, de esa puerta estrecha, de decirnos que es difícil y son pocos los que atraviesan esa puerta, pero nos estás dando las herramientas para así hacerlo, para que se haga realidad esa palabra y esa promesa de bendición para cada uno de nosotros, que cuando atravesemos esa puerta podemos entrar y salir y disfrutar de esos pastos verdes, de esas aguas fructíferas. Por eso te queremos agradecer, mi amado Dios, porque el sufrimiento que hemos tenido hasta el día de hoy tiene un propósito, realmente tiene un esquema con el único deseo de crecer, de madurar, de acercarnos a ti para vivir una eternidad contigo. Por eso te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias porque esta palabra nos ayudará a seguir por ese camino, a quitarnos esas cosas que de pronto nos impiden ver tu rostro, a apuntar al deseo tuyo, Señor. Gracias porque nos ayudarás y nos darás la convicción para seguir adelante en cada caminar. Te damos toda la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, estamos viendo el tercer punto del primero, el sufrimiento, y hemos visto cómo el Señor nos ha venido trayendo poco a poco el porqué del sufrimiento, cómo nos ayuda ese sufrimiento a seguir adelante, a avanzar, a acercarnos a Él, a madurar, a ser realmente esos hijos de Dios que vale la pena seguir con Él. Entonces, el título de la predicación del domingo y el de hoy es: llegará el día que el sufrimiento cesará y el mal será juzgado. Nos hablaban el domingo y nos mostraba cómo hay muchas inquietudes, hay muchas incógnitas, muchas preguntas que tenemos cada uno de nosotros y que no vemos la respuesta, que pareciera ser que Dios se desapareció y nos dejó ahí. Pero nos mostró el Señor este domingo que no es así, que aunque tenemos preguntas, aunque tenemos muchas incógnitas, Él siempre ha estado ahí con nosotros y nos mostraba que llegará un tiempo donde Dios ya lo tiene establecido, un tiempo donde se acaba ese sufrimiento, donde ese sufrimiento por el cual tú y yo estamos atravesando cesará primeramente. Como dice el adagio popular, no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Pero también nos habla de algo espectacular, que el mal será juzgado. Nos habla que ese sufrimiento se acaba, pero que ese mal también tiene que pasar por un juicio, tiene que pasar por el tribunal de Dios. Y estudiándola, le preguntaba, bueno, Señor, y listo, entiendo que el sufrimiento tendrá un fin, llega a un punto en que se acaba y digamos que lo podemos ver, hay un término de caducidad, como sucede con los alimentos. Lo mismo pasa con ese sufrimiento, llega a un punto en que se acaba ese sufrimiento para nosotros, ese sufrimiento en particular, porque pues dejar de sufrir no lo vamos a hacer. De hecho, nos lo decía el Señor, que en la tierra tendremos aflicción y prueba, sufrimiento, pero que no nos preocupemos porque Cristo ya venció el mundo. Y si Él es ese vencedor está con nosotros. Y la promesa es una promesa espectacular, que Él nos dice, hey, yo ya vencí el mundo.
Y si yo estoy con ustedes, de antemano ustedes son más que vencedores. Quiere decir que si nosotros estamos caminando en Cristo y empezamos a recorrer esa senda que Él ya tiene trazado para ti y para mí, pues de antemano te está diciendo, camina, porque es que ya tienes de antemano la victoria. Y le preguntaba, bueno, listo, Señor, y eso del mal cesará, será juzgado. ¿Qué tiene que ver con el sufrimiento? Entiendo que ese es el sufrimiento, acabe, ese sufrimiento personal que cada uno tenemos, pero como les digo, es un sufrimiento que termina una prueba y entramos a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, porque es un recorrer, es un caminar para ser cada día mejores y más parecidos a Cristo. Pero nos metían algo importante, que es el mal será juzgado. Y le preguntaba al Señor y me decía, es importante que la gente tenga conciencia que el mal será juzgado, porque podemos vivir situaciones, y hemos vivido situaciones en las cuales vemos que pasan cosas que son injustas. Vemos situaciones en las cuales se han llevado ante los tribunales terrenales y vemos que no pasa nada, no sucede nada. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? Sí, porque no podemos tener la esperanza en un país, en una justicia donde desafortunadamente todo se maneja con dinero, todo es por debajo de la mesa las cosas. Desafortunadamente es así la justicia en nuestro país y en el mundo entero. Dejémonos de pensar que solamente es aquí que sucede. Sí, somos uno de los países más corruptos, tristemente, pero es algo que sucede en muchos países. Obviamente no es para alentarnos ni, ay, bueno, no. Pero es la triste realidad de este mundo caído, desafortunadamente dominado por Satanás y sus seguidores. Y desafortunadamente la justicia siempre es así, con coimas, con dinero, con esas cosas. Y por eso no hay una justicia real, no hay un equilibrio en esa justicia. Y por eso suceden muchas cosas y como lo vemos a diario, vemos que matan personas por robarle un celular, por una cicla, lo que sea, y se queda ahí. Nadie, a veces ni siquiera los familiares o el que sufrió el accidente, el accidente no, el robo, la puñalada, lo que sea, ni siquiera pone el denuncio porque ¿para qué? Si de ahí no pasa. Pero nos decía el Señor, ¡hey! Eso es aquí en la tierra. Eso es la justicia humana. Pero hay una justicia divina. Y nos decía en Proverbios 11:21, tarde o temprano el malo será castigado. Entonces nos está diciendo el Señor, te dice a ti y a mí, ¡hey! No te preocupes. Tarde o temprano ese malo, esa persona que ha hecho las cosas equívocas, que ha afectado a los hijos de Dios, va a tener que pagar una consecuencia, va a tener que afrontar un tribunal con un juez justo, que no se deja sobornar. Entonces te está diciendo, tranquilo, no te preocupes. Y puede que suceda aquí en la tierra, como puede que suceda allá en los finales de los tiempos. No sabemos, y como nos han dicho el Señor, puede que la venida del Señor esté cerca, puede ser mañana, pasado mañana, no lo sabemos. O puede que venga por ti mañana, no lo sabemos. Pero sabemos algo, y es que tú y yo, en este cuerpo corruptible, vamos a acabar para poder alcanzar el cuerpo incorruptible. Entonces aquí es donde tenemos que tener claro esto. ¿Por qué?
Porque Él nos está diciendo, y me traía a memoria al Señor esa situación que vivió Lucas y María del Carmen, su esposa, en ese accidente automovilístico que tuvieron, en el cual ellos colocaron la demanda. El señor, el conductor venía en contravía, no frenó, bueno, un montón de cosas. Digamos que los que ya conocen la situación, los que no, vino el bus, los estrelló y bueno, tuvieron el accidente, tuvieron ahí sus inconvenientes y se llevaron a juicio. Y lo llevaron a juicio y colocaron abogado y todo, pero nos podemos asegurar, pero al parecer como que entre abogados se arreglaron las cosas y dejaron perjudicados a ellos. No les dieron nada y simplemente el caso quedó cerrado. Vencimiento, no me acuerdo si fue por vencimiento de términos o hasta ese día era la sentencia y se acabó y no pasó de ahí nada. No le reconocieron nada. A través de eso creo yo que Lucas pues tuvo su problema en la cervical, lo cual lo ha afectado su movilidad, lo cual a pesar de que ya tuvo la cirugía, a pesar de que ha tenido sus terapias, pero todavía hay esa falta de movilidad como él antes lo tenía. Cuando nos veíamos nos hablaba que la falta de la movilidad en sus manos, no tenía esa misma fortaleza y quedó la consecuencia. Y me decía el Señor, eso hace que la persona que sufrió, como en este caso Lucas y María del Carmen, Él me decía, ponte en los zapatos de ellos. Y claro, yo decía, la persona que pasa por eso, por esa situación, como el caso que les estoy colocando, pues es duro. Eso trae intrínsecamente un sufrimiento donde, hey, soy hijo de Dios y no veo como una respuesta, no veo un juicio de parte de Él, no veo algo justo para nosotros, que fuimos los afectados, y como que eso quedó así y parece que se rieran a uno en la cara. Entonces trae ese resentimiento, un sentimiento de decir, oiga, realmente le importo a Dios, soy alguien importante para Él. ¿Dónde está la manifestación de Dios? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está Él en todo esto? Y se convierte en una amargura, lo cual va trayendo un sufrimiento. Y por eso el Señor nos trae esta palabra y nos dice, tarde o temprano el malo será castigado. Se está diciendo, hey, saca toda esa amargura, saca ese sufrimiento que te trajo esta situación. Porque esa persona, esa institución, lo que haya sido, que te haya traído y te haya causado ese mal, será castigado. Y la palabra lo dice, que Él visitará la iniquidad a sus hijos de sus hijos de sus hijos. Entonces tal vez ellos se quedarán acá para la gran tribulación y tendrán que padecer ellos o sus hijos, no lo sabemos. Pero será parte de ese castigo que tendrán que vivir. Pero digamos que no lo tengan, que no lo vivan aquí en la tierra. Cuando se encuentren en ese gran tribunal de Dios, ahí serán juzgados por sus cosas, por sus obras. Y la primer castigo por no haber aceptado a Cristo, pues es una eternidad separados de Él y sufriendo en el infierno. Entonces te está diciendo, no te preocupes. No te preocupes, eso tiene consecuencias. Porque a veces creemos, y más en este mundo en el que vivimos, que los sobornos nos llevan y nos avanzan y nos abren puertas. Pero la misma palabra lo dice, acabará en mal. Puede que no para ellos, pero para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, no lo sé. Pero trae consecuencias. Trae consecuencias. Y ahí mismo lo dice en Proverbios 11:21. Pero la descendencia de los justos se librará. ¡Ey! Entonces si yo analizo esa cita, me está diciendo algo espectacular.
Me está diciendo, hey, no te preocupes, tranquilízate, entrégame todo ese dolor que te causaron. No sufras más por eso. No sufras porque quieres venganza, porque quieres que se le castigue por el mal que te hicieron. Te está diciendo tranquilo, porque tarde o temprano serán castigados. Y nos dice que la descendencia de los justos será librada. Quiere decir que los que no son justos, que los que son malos, esa descendencia no será librada, sino que será castigada. Y creo que lo que más nos duele a nosotros, los padres, son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia. De pronto uno se puede aguantar ese dolor, uno se puede soportar ese dolor, pero que lo sufran nuestros hijos, nuestros nietos, uno no lo desea, uno no espera. O sea, los padres intentan hacer muchas cosas para que ellos no tengan que sufrir. Pero aquí nos está diciendo, solamente los justos serán librados. La descendencia de esos justos será librada. Los malos no, los malos serán castigados. Entonces te dice, quita este sufrimiento, quita el estar pensando en esas personas, instituciones, situaciones que te acarrearon el mal, que te trajeron el mal. No lo hagas, no acarrees, porque estás desenfocado de lo que Dios quiere y te están haciendo el camino un poco más lento para que crezcas, para que madures. Entonces te está invitando y te está diciendo, no te preocupes. Es más, me regaló una cita, Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19 en Reina Valera del 95. Entonces veamos cómo el Señor nos está diciendo, no te vengues de nadie, porque es normal. O sea, después de ese accidente yo me ponía a pensar, y después de ver que no sucedió nada en el tribunal, sino que quedó libre y ni 1,000 pesos. Antes les tocó pagar al abogado y todo y nada. Entonces yo decía, oiga, a uno en lo natural le sale, uy, Dios mío, yo quiero que es que les vaya pero re mal, que, mejor dicho, la próxima estrellada salga por el panorámico. Y es normal, pero Él te está diciendo, hey, no te vengues, deja de pensar en eso, no te preocupes, deja que cada cosa que ellos hagan mal está acumulando la ira de Dios para él y su descendencia. Entonces no te preocupes, deja ya de sufrir por esa situación que fue injusta y que no tuvo un desenlace injusto aquí en la tierra, porque Él te dice, hey, yo haré justicia por ti. Y enfoquémonos en lo que realmente vale la pena. Por eso deja de sufrir por esa situación que te hicieron. Y más bien enfócate en lo que realmente vale la pena, que es conocer a Cristo, que es la vida eterna. Eso es lo que nos debe interesar en este tiempo. Y esas cosas nos desvían, nos quitan la oportunidad de conocerlo a Él. Pero también aquí, en este Proverbios, nos está hablando y nos está diciendo, ¡hey! Pilas, porque el malo será castigado. No solamente está diciendo, y nos dice la segunda parte, el justo. O sea, nos colocan una balanza y el justo es librado, pero el malvado es castigado. Y entonces aquí la invitación que nos hace y nos decía el Señor, nosotros como hijos de Dios debemos ser personas íntegras en todas las situaciones. No podemos dejar caer en esa ley de pecado que está en nuestros miembros, que está en nuestro cuerpo, sino que tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios, ver los planes y deseos que Él tiene para ti y para mí, para que no caigamos.
en esos caminos de perversidad y dejemos el desenfreno y caigamos en mal y causemos ese mal a otros, porque seremos castigados, nos lo decía el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por eso la invitación es: dejemos de lado esas situaciones que nos hicieron caso, esas personas, instituciones, dejémoslas de lado. Y enfoquémonos en conocerlo a Él, enfoquémonos en crecer, en madurar. Pero segundo, la invitación que nos hace el Señor es: ojo, porque es que la maldad yo la castigo. Y nos hablaban la vez pasada: si eres mi hijo, te voy a disciplinar. Y aquí nos estás diciendo, tal vez estás haciendo cosas y hasta el día de hoy, es que como que Dios está pasando de alto. No, te está diciendo: ojo, tarde o temprano ese mal que has hecho será castigado. Y tal vez, y lo más triste es que no sea a ti, sino tus hijos, tus nietos, bisnietos. Entonces quitémonos un problema. Pongámonos a cuentas cortas con Dios, arrepentámonos. Arrepentimiento nos está insistiendo el Señor, arrepentimiento. Porque es que entendamos esto, según la carta de Corintios 5:10, Reina Valera nos dice: porque es necesario, ojo, nos es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces nos está diciendo, y tal vez por su misericordia, como lo habla en Lamentaciones 3:22-23, no estemos recibiendo ese pago justo por nuestros errores y nuestra maldad. Pero aquí nos está diciendo: está bien, te puedes librar y te arrepientes, listo. Pero déjame decirte, allá arriba, delante del tribunal de Dios, Dios nos va a dar el pago justo. Vamos a recibir, dependiendo de las cosas buenas o las cosas malas que hayamos hecho. Así que esa es la segunda invitación que Él nos hace. Mantengámonos en integridad, hagamos las cosas como se deben hacer. Por eso es necesario depender de Él. Porque lo que les estoy diciendo, y lo habla Romanos, en nuestro cuerpo está la ley de pecado. Y por eso siempre vamos a tender el mal. Por eso hay una lucha interna en nuestro interior entre el bien y el mal. Entre el espíritu y esta carne. Por eso es necesario escuchar su voz, escuchar sus susurros, para evitarnos problemas. Por eso es que primera carta de Pedro 4:18 en Reina Valera nos dice: si el justo con dificultad se salva. Es difícil salvarnos por lo que les estoy diciendo, por este cuerpo corruptible. Por eso es necesario cada mañana crucificar nuestro cuerpo. Es necesario estar atento a su voz para evitarnos más sufrimiento del que ya tenemos. Porque aparte del sufrimiento que nos metemos por nuestras malas decisiones, por el pecado, que afectan no solo nuestra vida, sino los que están a nuestro alrededor, y traerán consecuencias a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Pero aparte de eso, nos está diciendo: vamos a ser castigados. Entonces, por favor. Y sigue diciendo la primera carta de Pedro 4:18. ¿Qué pasará con el impío y el pecador? Nos hace esa pregunta el Señor. ¡Hey! Tú y yo que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por creerle, por caminar por esa senda de justicia, por querer y añorar atravesar esa puerta estrecha. Por eso estamos aquí, por eso permanecemos, por eso seguimos siendo una iglesia, por eso seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo y de esta iglesia local, Cielo Nuevo a las Naciones. Porque sabemos que en Él es que somos justificados. Pero lo dice con dificultad.
Por eso lo que nos está hablando el Señor en este tiempo. Cada momento vamos en sufrimiento tras sufrimiento, tras sufrimiento, tras sufrimiento. Entonces tengamos mucho cuidado, porque puede que aquí podamos quedar impunes, pero delante de Dios, cuando estemos en su tribunal, nadie quedará impune. Y por eso es que el Señor se ha demorado en llegar, por eso es que el Señor ha retardado su llegada. Lo decían el domingo y está escrito en su palabra en segunda carta de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con sus hijos, para contigo y conmigo. Es paciente, porque no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere, Él no desea que tú y yo, que lo conocemos, primeramente, perezcamos. Tengamos esa muerte espiritual por una eternidad. No lo quiere. Pero aparte, le está dando oportunidad de salvación a todo el mundo que no lo conoce. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Él te está invitando, y con estas prédicas te está invitando a que te arrepientas, que hay cosas que no te has arrepentido, que tal vez estás ciego espiritualmente y no las has visto. Él te está invitando, hey, arrepiéntete en el día de hoy. Ponte a cuentas cortas. Y está dispuesto, de una vez te digo, a padecer las consecuencias. Porque tarde o temprano el mal será castigado. Pero no te preocupes, Él está ahí para fortalecernos, para levantarnos, para que sigamos y prosigamos adelante. Por eso es que Lamentaciones 3:22-23 en Reina Valera del 95 dice que por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces vemos cómo el Señor nos está diciendo, y esto no es solamente para ti, para mí, sino para toda la humanidad. Él le permite, y por eso se renuevan cada mañana, porque Él desea que nos arrepintamos. Él desea que el mal que vivimos cometiendo, esas cosas que delante de Él son horrendas, quiere que lo dejemos de hacer. Quiere que seamos realmente esos embajadores de Cristo. Por eso nos está hablando, hey, pilas, pilas. No creas que el mal que tú haces quedará sin consecuencias, se quedará sin paga. No. Pilas, por favor. Por favor, por favor. Seamos personas de integridad. Personas que caminemos en la senda de justicia que Él ya allanó para ti y para mí. No sigamos caminando para un lado y para el otro, desviándonos de lo que Él ya trazó para cada uno de nosotros. Por eso es necesario cada día vivir una vida en arrepentimiento. El Salmo 62:11 nos lo decía. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Dios te repite, ¡hey! Que de Dios es el poder. Y tuya, Señor, es la misericordia, pues tú pagas a cada uno conforme a su obra. Por favor, tengamos claro esto. Él es misericordioso, pero también Él es poderoso. Y ha extendido su misericordia y la extenderá. ¿Por cuánto? No lo sé. Solo mi Padre que está en los cielos, dice la palabra, sabe cuándo es el día y la hora. Y Él llegará como ladrón en la noche, cuando no lo estemos esperando. Entonces, por favor,
Mantengámonos como seres integrales, que no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda. Por favor, esa es la invitación que Él nos está haciendo en este día. Entonces son dos invitaciones. La primera, no te preocupes por esas personas, instituciones, situaciones que te hicieron daño a ti, a tu familia. No te preocupes, porque ellas tarde o temprano serán castigadas. Y te dice, no, tú no tienes que vengarte, tú no tienes que estar pendiente de esa situación, porque la venganza es de Él. Es de Él está acumulando esa ira para que Dios pague, porque la venganza es suya. Entonces te está diciendo, ya, entrégame eso, deja de estar sufriendo, porque lo ves y sufrimos cuando vemos que esa persona anda como si nada en el mundo. Pero te está diciendo, no te preocupes, yo tarde que temprano vendrá mi venganza, vendrá mi ira sobre esa persona o sobre su descendencia. Pero la segunda invitación que nos hace es que nos mantengamos en integridad para no seguir sufriendo más. Porque lo que hagamos, sea bueno, sea malo, tendrá que ser pagado. Recibiremos, decía la palabra, recibiremos conforme nuestras obras. Entonces, imagínate tú ya llamado a ser salvo y te pierdas de muchas bendiciones simplemente por los errores que cometiste. Por eso es mejor, pongámonos a cuentas cortas con Dios para no seguir pagando y sufriendo por las cosas malas que hemos hecho. Y segundo, entrega a todas esas personas que te hicieron mal. Él pagará, de Él es la venganza. No te preocupes por ellos. Se reirán en estos momentos y creerán que salieron a flote. Pero de Dios nadie se burla. Entonces no te preocupes. Oremos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por seguirnos mostrando, por seguirnos puliendo, por mostrarnos que no importa esas personas que nos han causado daño, que han hecho tanta maldad en este mundo, que a veces pensamos y creemos que como que no les pasa nada, que aún la justicia humana se pasa de agache y son comprados, manipulados, sobornados y salen triunfantes. Pero tú hoy nos dices, no te preocupes por ellos, entrégamelos, desocúpate, porque tú les pagarás, tarde o temprano serán castigados por lo que hayan hecho. Así que gracias, Señor, gracias por quitarnos esa carga, por ayudarnos a enfocarnos en conocerte a ti, mi amado Señor. Pero segundo, mi Padre Celestial, ayúdanos a no equivocarnos, a no cometer cosas malas, porque tú también nos lo estás diciendo, que recibiremos por las obras que hayamos hecho aquí en la tierra después de conocerte. Por eso, Señor, tú sabes esa ley de pecado que está en nuestros miembros. Por favor, ayúdanos como dice el Salmo. Háblanos, no solo una, no solo dos, háblanos, por favor. Permite que tu precioso Espíritu Santo nos alerte cuando nos equivocamos. Antes de cometer el mal, que nos alerte ese semáforo rojo, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, ábrelos, por favor. No permitas que nuestro pie caiga en el resbaladero, caiga en la perversidad. Pero, Señor, si ya caímos, por tu infinita misericordia y amor que tienes por nosotros, que tienes por la humanidad, ayúdanos para pagar las consecuencias aquí, para que no tengamos que llegar ante el tribunal de Dios y pagar consecuencias. Por favor, Señor, por favor, Padre,
Ayúdanos a reconocer los errores, ayúdanos a arrepentirnos, a volvernos a ti y a no seguir cometiendo errores como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Porque tú nos estás diciendo, Padre, que tú pagas a cada uno conforme a la obra hecha aquí en la tierra. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, porque es la que nos sostiene, la diestra de tu justicia, Señor. Es la que nos sostiene y nos seguirá sosteniendo. Por eso, gracias por tu misericordia, por hacernos justos. Ayúdanos a que realmente cada día seamos más santos como nuestro Padre es santo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.